Saludos a todas las almas, soy Orofio Celín y bueno, en esta ocasión quiero hablarles sobre el evento al cual yo le llamo mi despertar espiritual. Creo que es importante para mí hablar de este tema, pues creo que fue el parteaguas de lo que ha sido como una submisión, hablando en términos gamer, una, una línea del tiempo que se creó en el momento en el que yo toqué fondo, ¿no? Y creo que mi vida pudo haber terminado muy diferente o muy mal. Estaría yo en un punto totalmente opuesto al que me encuentro ahora si yo no hubiera pasado por una situación que me cambió desde mi núcleo. Y para esto pues les voy a contar un poco del contexto que me llevó a este suceso. Era el año de 2017. Yo estaba pasando por una racha aparentemente mala. En aquel momento yo la veía terrible, ¿no? Económicamente estaba en ceros prácticamente. Me encontraba viviendo con uno de mis mejores amigos, el cual eh, pues perdí contacto y esa situación tuvo algo que ver, pero bueno, estaba viviendo con él y con mi madre y con todos nuestros animales, ¿no? Siempre hemos tenido animales, tanto mi mamá como yo, como mi amigo, al cual pues si en algún momento llega a ver esto, pues le mando un abrazo muy fuerte y lo sigo amando muchísimo. Pero bueno, en ese momento creo que la falta de dinero, el descubrir una adicción a sustancias por parte de mi amigo, el no poderlo ayudar porque yo no contaba con la información necesaria. Yo todavía en aquel momento las únicas drogas que yo había probado eran el alcohol y el tabaco. Yo no tenía un acercamiento con drogas más duras, no sabía cómo poderlo ayudar. Él tenía problemas con los dealers, ¿no? de su colonia. Lo empezaron a amedrentar a él, a mí, a mi mamá, porque les debía dinero. Yo estaba muy mal también con mi círculo de amistades y empecé a sentirme como muy asfixiado. Para donde quiera que yo volteaba eran problemas, cosas que no encontraba yo solución. Estaba muy desencantado de la vida, perdí toda ilusión de vivirla. Un día se me hacía como una agonía, ¿no? Diferente. ¿Ahora qué me va a pasar? ¿Ahora qué va a suceder? En el plano amoroso yo había terminado una relación de 6 años y aunque terminó bien, sí me dijo un par de cosas esta expareja que, que me quebraron, ¿no? Que me dolieron muchísimo y me marcaron por algún tiempo. El chiste es que todas estas situaciones nos orillaron a mi madre y a mí a tenernos que salir de la ciudad por seguridad, por buscar un hogar, ¿no? Accesible para nosotros, un ambiente, un entorno nuevo, porque ya la ciudad era de verdad asfixiante, ¿no? En cada esquina eran recuerdos dolorosos, eran situaciones desagradables. Y yo poco a poco fui sintiendo un vacío que iba creciendo dentro de mí, pero que yo no podía expresarlo con palabras. Para aquel entonces yo ya me consideraba una persona completamente atea, una persona escéptica de todo lo espiritual, yo por muchos años, bueno, yo fui criado católico y por muchos años seguí con devoción y ciegamente esta religión. El hecho de presenciar la muerte de mi padre para mí
fue como una fractura, ¿no? En, en mi fe, que fue acrecentándose hasta este punto en el que yo dejé de creer en algo superior, ¿no? En un Dios. Pero bueno, ahora pienso totalmente diferente, ¿no? Pero para la mentalidad que yo tenía en aquel entonces, en el 2017, pues yo sentía que ya nada más faltaba que me orinara un perro encima. Y de hecho casi casi pasó porque recuerdo que en el trayecto, bueno, conseguimos una casa muy bonita en renta en este lugar, en esta ciudad donde estoy viviendo ahora, a un precio accesible para nuestro presupuesto, pero en el camino, en la carretera, se desviela el carro. Cuando íbamos con la mudanza y todo, nos quedamos parados hacia la mitad del camino, yo cargando perros, ¿no? Y uno, pues sí, prácticamente se me orinó porque pues son perritos muy chiquitos y muy nerviosos. Yo recuerdo, bueno, nos ayudaron muy sincrónicamente, porque ahora ya creo en las sincronicidades. Nos ayudaron unos ángeles verdes, me parece que se llaman, los auxiliares del camino. Dos personas muy agradables que nos acompañaron, nos ayudaron y nos fuimos con ellos. Pero bueno, llegamos a esta ciudad totalmente derrotados. O sea, yo creo que fue nuestro punto más bajo, tanto para mi mamá como para mí. Acabamos debiendo un dinero porque me acuerdo que para pagarles a los Ángeles Verdes tuve que hablarle a mi ex y pedirle dinero así. Entonces la moral yo la traía totalmente destrozada, ¿no? Esa noche la pasamos juntos, mi mamá y yo, en una de las camas. Lloramos, estábamos como muy vacíos, como muy tristes. Y poco a poco fue que fuimos armándonos, ¿no? De experiencias. En esa casa todavía no había ni pandemia, ni mucho menos, pero en esa colonia, eh, siempre que salíamos estaba vacío. Siempre, siempre, siempre. Solamente había un restaurancito que ya no existe que se llamaba Mi Pueblito, que íbamos muy seguido ahí porque hacían unas tortillas a mano deliciosas y el poder compartir con mi mamá esos momentos a mí me daban un poquito de calor, ¿no? Un poquito como de no todo está mal. Y de hecho no, cada día pues yo sentía algo, ¿no? Quizá casi imperceptible, pero pues no sé si llamarlo esperanza, ¿no? Pero era así como, híjole, aferrarme a un clavo caliente de esperanza, digámoslo así. Y así vivimos desde aproximadamente mediados de 2017 hasta fin de año de 2017. Para aquella época, como yo llegué con mucha ansiedad aquí a esta ciudad, la pareja de aquel entonces de mi mamá me recomendó que yo fumara marihuana para relajarme. Como les comentaba, yo solamente había probado el alcohol y el tabaco. El tabaco yo ya lo había dejado. Eh, Justamente cuando me vine para esta ciudad, yo por salud prometí ya no fumar, ¿no? Ya me caía de hecho muy mal el cigarro. Se me bajaba la presión, me daban muchas náuseas. Pero pues esta expareja de mi mamá me recomienda la marihuana, me regala un poco y empecé a experimentar con ella. Las primeras veces pues fue maravilloso, era algo de totalmente nuevo para mí, era una experiencia que me abrió la mente en muchos aspectos, ¿no? Al principio obviamente la fumé con mucho miedo, porque siempre me habían dicho que era algo nocivo. eh, y pues bueno, tienen que tener en consideración que yo siempre fui una persona sobreprotegida, ¿no? Decía mi papá que si salía yo a la calle me comían las hormigas, así que imagínense cómo me cuidaban.
me faltaba barrio. Entonces empiezo a experimentar con la marihuana, precisamente para mi ansiedad. Y bueno, yo creo que eso va a ser un video aparte, ¿no? Sobre mis viajes con la mota, pero básicamente eh, yo me quedaba así como un bulto, ¿no? Los pensamientos se disipaban, el tiempo se ralentizaba y eso para mí era como un descanso, ¿no? Era como sumergirme en el agua y olvidarme de todo lo que me agobiaba en aquel momento. Cuando les digo que llegó el año nuevo, pues yo estaba muy triste. Yo decía, es que ¿con quién voy a festejarlo, no? Mi mamá me propuso que fuera con la familia de su exnovio, pero yo no quise, yo no quería estar con personas que para mí pues um, no eran del todo de mi agrado, ¿no? Yo prefería estar solo a tener que estar fingiendo o poner una máscara de felicidad cuando por dentro pues yo no me estaba sintiendo bien. Y pues aunque mi mamá me insistió mucho, dije, no, tú vete, tú festéjalo, tú celébralo, yo me quedo aquí en la casa, ¿no? Y dicho y hecho, se fueron. Yo recuerdo en la noche escuchar alrededor mío pues las familias que se congregaban para celebrar y se oían las risas y se oía la música y la comida y yo sentado en un sillón con mi perra de aquel momento, porque las otras eran de mi mamá, eh, y empezó a fumar, ¿no? Empezó a fumar porque empezaron a efervecer esos pensamientos tristes, melancólicos, de dolor, de frustración. Y pues fumo, pero como estaba yo solo, dije, ¿y si fumo más? Casi siempre fumaba unas 2, 3 caladas nada más al cigarrito y lo dejaba, ¿no? Pero en esa ocasión fumé y fumé y fumé y fumé y fumé hasta que me acabé toda la que me había regalado este cuate. Y bueno, me quedé así como que en el sillón. Empecé como a sentir que mi esencia, mi conciencia, empezaba como a desvanecerse dentro de mí. Como que mis pensamientos, mi sentido del ser estuvieran desapareciendo. Y yo lo permití. Ya no me importaba mi mamá, que es una de las cosas más maravillosas que, que tengo en la vida, ¿no? Ya no me importaban mis animales, ya no me importaban mis amigos, ya no me importaba mi trabajo, no me importaba mi vida, no me importaba ya nada. Solté, solté, yo dije, a ver hasta dónde llego, hasta dónde desaparezco. En ese momento yo no sabía lo que me estaba pasando. Era algo de verdad totalmente inimaginado por mí. Sentí que caí en una especie de vacío, en la nada total. Me convertí en absolutamente nada. Fue una sensación primero mmm, incómoda, digamos, mas no insoportable, hasta que de pronto empecé a sentir un miedo terrible, un miedo de verdad de muerte. Sentía que ese era el final para mí. Y yo quería como que salir a la superficie de algún lado, regresar a mi cuerpo, porque mi cuerpo estaba totalmente inmóvil. Yo ya no sentía mi cuerpo. Entonces era como tratar de buscar aire, tratar de aferrarme a algo que me impulsara hacia afuera, pero ya era demasiado tarde. Yo ya no era nada. Y todo se volvió oscuro, como cuando te apagan la televisión, bueno, en las televisiones de antes, de los 80, dije, ¡pum!, que quedaba un puntito de luz así en medio. Así sentí
pasó lo que yo, no sé, sentí como si fueran horas quizá, a lo mejor solamente fueron unos segundos, pero fue algo que fue como eterno de alguna manera y de repente, otra vez, sale, sale esta conciencia, pero al momento de salir, yo empiezo a sentir un amor, un calor, como si todas las personas más amadas por mí desde que era yo un bebé, como si mis parejas, el amor de mi vida, mis padres, mis animalitos, mis maestras de la primaria, no sé, como si todos me abrazaran. Una sensación de amor abrumadora, una paz, una sensación que yo creo que hasta ahorita, híjole, así con esa intensidad no la he vuelto a sentir. He vuelto a sentir cosas similares, ya después les contaré, pero así como en esa ocasión, no. Yo sentí que volvían a ser, puesto que cuando mi conciencia regresa a mi cuerpo y puedo otra vez recuperar el movimiento, yo me paro y empiezo a llorar como si fuera un recién nacido. Empiezo a berrear así, ¿no? Coña, no, pero sí a gritar. Y pues yo siento que mis gritos se camuflajeaban con el ruido de los demás vecinos, porque nadie vino a tocarme ni nada. Yo siento que grité con una fuerza y las lágrimas me brotaban así como mangueras, así. Fue una sensación de liberación, fue como si hubiera sido un tapón que por muchos años se solidificó y de repente alguien ¡pah! Lo reventara, ¿no? Y fue justo, les digo, el 31 de diciembre del 2017. Y para el 1 de enero de 2018 empiezo a tener una actitud completamente diferente. Empiezo a ver la vida, la realidad, como si fuera un niño descubriendo el mundo. No les miento, veía yo, por ejemplo, las plantas y me tomaba mi tiempo, como cuando era niño, en ver la intensidad del color, tocar la textura, sentir la textura de las hojas, el ver las abejas pasar, zumbar y sentir esa vibración tan fuerte, cosas que millones de veces yo pasaba por alto a esas alturas de mi vida, y poder verlas desde una nueva lente me hizo sentir de verdad como un niño. Y empezaron a aparecer nuevas sincronicidades. Yo recuerdo que me encontré un DVD de la película de los Muppets. Y yo, pues bueno, no sé si lo dije en el video donde hablé de la infancia, pero los Muppets para mí fueron unos personajes que hasta la fecha, por muchas cuestiones hasta de esotérica, me gustan, ¿no? Por el creador Jim Henson, que después voy a hablar un poquito de él, pero bueno, no me quiero salir, no me quiero desviar mucho del tema. Pero regresa esa película de los Muppets, la versión como del 2016, una cosa así, con Jason Segel y esta chava Amy Adams, con ellos dos. La vuelvo a ver y vuelvo a emocionarme como cuando yo veía las películas de los 80s de los Muppets. Empiezo a recordar las canciones que tenía yo bloqueadas de niño, empiezo a cantarlas, empiezo como a ver el mundo como lleno de oportunidades, ¿no? Lleno de experiencias que eran viejas, ahora volvían a ser nuevas para mí. Empecé a acercarme más a mis animales, empecé a tenerles más paciencia, porque bueno, una de las cosas que todavía con las cuales sigo lidiando es con la ansiedad que me provocan los perritos cuando ladran muy fuerte. Pero eso, bueno, también esa es otra historia. Eh, Les digo, empecé a
a ver el mundo mágico de nuevo, mágico. Empezaron a aparecerme canciones que hablaban sobre abrazar los sueños, que hablaban sobre el despertar. Y yo fui ligando todo eso, ¿no? Les digo, yo ya no creía absolutamente en nada. Para mí, yo pensé que me estaba volviendo loco de alguna manera. Yo dije, es que no me puede estar pasando esto a mí. ¿Qué tengo yo de especial para que me esté pasando esto, no? Me sentía tan insignificante, tan reemplazable, que yo no podía concebir que el universo o la divinidad o Dios o lo que sea que guía esta gran obra cósmica me estuviera específicamente mandando estos mensajes, ¿no? Y bueno, el proceso de conocimiento llegó después. En ese momento, lo que fue todo enero de 2018, yo lo recuerdo como volver a jugar. Volví a sacar mi caja de juguetes viejos, mis muñecos, que las tortugas ninja, que los cazafantasmas, eh, los caballeros del zodiaco. Y no es que jugara con ellos como lo hacía yo antes, ¿no? Pero de repente sí los posaba, los armaba, me maravillaba y conectaba con esa versión mía de hacía 20 y tantos años, que no le importaba mucho el mundo exterior, sino el interior, que se dedicaba como a crear sus propias aventuras sin la necesidad de algún agente externo. Y a partir de ahí, algo dentro de mí, ya una vez que asimilé todo lo que me había sucedido en aquel viaje marihuanero, es que me di cuenta que mi historia era digna de ser vivida, que mi historia era digna de ser contada quizá en un futuro, pero que por ese momento yo ya había recuperado algo que pensé que nunca iba a volver a tener, que era la esperanza. Obviamente pues sí caí también como en el error inocente, digamos, de creer que ya habiendo pasado esa experiencia ya todo iba a ser maravilloso y ya no me iba a enfrentar a nada malo, pero pues estaba yo muy equivocado, porque ese creo que pues fue el empujón que yo necesitaba para empezar otro nuevo viaje, otro capítulo en mi vida, tanto emocional como espiritualmente, pero también físico, porque ya era un lugar nuevo, ¿no? Yo casi no salía de esa colonia en la que viví. Se me presentaba un mundo desconocido, por llamarlo de alguna manera, al cual yo me tenía que enfrentar, y lo hice, para empezar a conocerme de a poco. Pero bueno, eso, como decía la Nana Goya, es otra historia. Y si no me entienden esas referencias, que están muy, muy chavos, pero bueno, espero que les haya gustado este pasaje tan fuerte en mi vida y pues hasta la próxima. Un abrazo.